Muy buenas tardes a todos, qué gusto saludarles aquí en Caltonac. Hoy estamos haciendo un programa muy especial para nosotros porque tenemos la oportunidad de tener aquí presente a nuestro lado para una entrevista a la maestra María Elena Romero Murguía, quien ya está aquí hoy con nosotros para que le realicemos una entrevista. Antes de presentar a la maestra, me gustaría darle la bienvenida a mis compañeros, quienes me van a acompañar para realizar esta charla vespertina de lunes que estamos haciendo. En primer lugar, saludo a mi compañero Gerardo Ingram. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí ya Muy listos para bien, enlazarnos ya con esta interesante charla con la maestra. muy bien. Excelente. Mucho gusto saludarte. Y también quisiera saludar y dar la bienvenida a mi compañera Lili, que también ya se encuentra con nosotros. Lili, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Feliz tarde. Pues muy contenta y emocionada porque María Elena pues es una gran amiga y una maravillosa mujer. Entonces pues ya se imaginarán que va a estar muy buena esta charla. Adelante. Así es. Y bueno, pues entonces ya creo que es el momento, ya que estamos aquí reunidos los compañeros de Caltonac, doy también un saludo a todos los que nos están acompañando a través de Zoom y también a quienes nos acompañan a través de Facebook en vivo. Y sin más preámbulo, ahora sí, le doy la bienvenida a la maestra María Elena Romero Murguía, quien ya se encuentra con nosotros. María Elena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Rolando? Qué gusto verlos a todos. Mucho gusto, realmente es un honor tenerte aquí. Además, yo estoy muy emocionado por la plática que vamos a tener y porque vamos a hablar de temas que a todos los que estamos hoy aquí nos apasionan enormemente y nos gustan, y pues tú eres una muy gran conocedora de esos temas, así que te doy en primer lugar, María Elena, la bienvenida y mi agradecimiento a nombre de mis compañeros por acompañarnos en esta tarde. Gracias, Rolando. Es todo un honor participar con ustedes. Realmente son para mí todos unos tlamatinime, Muchísimas especialmente pues gracias, el María grupo de Elena. Caltona, que sí, ¿no? No, y tú Gracias. sobre todo creo que pues lo eres total y absolutamente, además con una trayectoria muy amplia, de la cual en un momento me gustaría que nos platicaras un poco. Yo nada más quisiera ir comentando algunas cuestiones generales acerca de María Elena, pero me gustaría que ahorita ella nos contara brevemente un poco también, por sus propias palabras, su camino. Eh, la maestra María Elena, eh, ella es egresada de Pedagogía de la UNAM, me parece. Sí, estoy en lo correcto, María Elena. Así es, sí, de la Sí, es. UNAM. A- Así es. Y también la maestra María Elena tiene maestría en Educación con especial en Humanidades por parte del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Eh, entonces, bueno, la maestra Marilena también ha publicado dos libros muy importantes, de los cuales tenemos la oportunidad de conocer aquí en el equipo de Caltonac. Y bueno, y su área de especialidad, obviamente, es uno de los temas que más nos interesa y apasiona a todos los que estamos en este camino, que es, en primer lugar, bueno, la matemática de los pueblos prehispánicos, de las civilizaciones que existieron en el México antiguo, y también específicamente algo que ha sido la trayectoria de la maestra Marilena, es el conocimiento acerca del Nepohualcítzin, que es uno de los temas que nos trae aquí hoy, nos tiene hoy aquí para conversar con ella, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si gustan, compañeros, no sé, Gerardo, Lili, si quieren comentar algo más, y si no, pues creo que podemos comenzar ya la charla. Gerardo, Lili. Muy bien, Rolando, claro que sí. Bueno, pues si gustan podemos comenzar con esa interesante charla que ya de entrada se antoja interesantísima. Y bien, pues Mar, te cedo el control también de la pantalla para que puedas este, enviarnos o compartirnos algún. Tengo Ahí entendido se que ve, vas a ¿verdad? presentar. Ah, perfecto, claro que sí. Adelante, Ok. claro que sí.
Y si Bien. gustan, al final de la presentación haremos las preguntas, ¿sí? Vamos a ver la presentación de Mar. Y bueno, pues vamos a final para las preguntas y la entrevista con la maestra. Bien. Adelante, Mar. Gracias. Bueno, un poquito como antecedente, para un poco que se ubiquen de dónde salió esto, cómo es que me metí en esto. Cuando terminé, digamos, la carrera, estaba yo buscando, pues precisamente mi tema de tesis. Ya para ese entonces, ya había tenido varias sacudidas respecto a nuestra cultura. Había tenido oportunidad de vivir en Tepoztlán, Morelos, y algunos de ustedes ya saben esa historia de que ahí en Tepoztlán hablan náhuatl, no le dicen náhuatl, le dicen mexicano. Y en una ocasión que fui a comprar algo a una tienda, la señora que atendía la tienda no era náhuatl, eso es importante, era pues mestiza. Y me preguntó en náhuatl qué quería. Y pues obviamente no entendí nada. Déjame abrir la cámara. A ver si Perdón, el pueden micrófono. apagar Ahí sus está la cámara. micrófonos, por Perdón, favor. Mar. Ok. Me preguntó qué quería y pues no le entendí y obviamente pues fue así como que una sacudida cuando me dijo, ¿qué no hablas mexicano? Y ese asunto fue así tremendo, como decir, algo está mal en este país y con mi cultura, algo está mal pues con mi educación y con todo, ¿no? Y porque pues soy mexicana, vivo en México y no hablo mexicano. ¿Qué pasó aquí, no? Entonces fue así como de un pum, voltear a ver mi cultura. En ese entonces estaba yo metida pues en muchos sistemas oraculares del mundo, ¿no? En la astrología, en el tarot, en las runas, etcétera. Entonces ese hecho y viviendo en Tepoztlán fue así como que, a ver, o sea, volteé a ver lo que tienes enfrente, que es una riqueza cultural impresionante y que no le has dado para nada, pues, atención, ¿no? Entonces, así fue como que de alguna manera me empecé a meter. Primero me empecé a meter por el tonal Powali, eso fue siempre, y siempre ha sido mi amor oculto, mi fascinación, pero mi interés era saber cómo estaba estructurado, es decir, cuál era la lógica, cuál era la estructura astronómica, matemática que le daba razón a este conocimiento, ¿no? Y buscando, así que cuando, como dicen, buscando uno encuentra, ¿no? Ahí fue donde encontré al maestro Esparza. Él iba a dar un curso sobre Nepohualtzin, y escuché en el radio que pues iba a dar el taller y pues obviamente ahí estaba yo en primera fila, ¿no? Y ya para ese entonces ya hacía un montón de diagramas y dibujos y todos así en círculos y tratando de ver cuál era la estructura matemática, geométrica y demás. Y al terminar la primera sesión, pues me acerqué con el maestro y le dije, pues me presenté quién era y le dije, bueno, pues es que yo hago esto, ¿no? Y y ya me dijo, ¿dónde estabas? Te estaba yo buscando. Y ya a partir de ahí me quedé a trabajar pues muchos años con él. Realmente fue iluminador para mí porque pues él me enseñó a usar los códices, me enseñó la estructura matemática, la relación con la astronomía, con la geometría. Fue un universo literalmente que se me abrió, ¿no? Esto fue a principios de 1980. Así que pues sí, ya llovió, como dicen por ahí. Entonces, bueno, la intención del curso sobre todo es primero mostrar este asunto de cómo la ciencia, lo que nosotros consideramos como la parte dura, por así decirlo, astronomía, matemática, geometría, ciencia en general,
yo siempre hago este símil con el telar, ¿no? El telar de cintura, que no sé si se acuerdan que tiene una urdimbre, que es todo lo que es vertical, los hilos que van a sostener. Para mí, la ciencia, la astronomía, la matemática es la urdimbre. Y el brocado y el tejido es la cosmovisión. Entonces, al conocer esta estructura matemática me hizo sentido todo. O sea, es el hilo conductor de la cultura, ¿no? Y pues bueno, ahí me empecé a meter cada vez más y más en muchas cuestiones. Si bien, por ejemplo, para mí la cosmovisión es mi fascinación, pero uno sin lo otro no hace sentido, ¿no? Entonces, cuando uno comprende la matemática y la visión y el conocimiento de los ciclos que hay atrás, entonces puede perfectamente comprender la cosmovisión, la simbología, la iconografía, los mitos, las leyendas, todo, ¿no? Todo, e incluso la historia misma, porque la historia también es la recreación de los mitos, ¿no? Entonces, bueno, así fue, este es como un preámbulo de cómo es que llegué acá, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Muy Bueno, bien, mi formación muy ya bien. la comentó Lino. Pero me gustaría que nos contaras un poquito más, Mar, Sí, sí. acerca de ella, para que nos abundaras un poquito, por favor, ¿Sobre qué? sobre tu ¿Sobre formación. formación? Ah, sí, Sí, pues yo claro. estudié pedagogía. Inicialmente yo había entrado a la Escuela de Psicología de la UNAM, pero en ese Ujú. entonces estaba como que el boom del conductismo y y pues no, o sea, como que muchas ratitas y Skinner no me hicieron mucho sentido. Yo quería algo más, más social, ¿no? Entonces me metí a psicopedagogía. Los primeros años de la carrera, los 2 primeros es como el tronco común de la pedagogía, pero los 2 últimos uno ya elige rama. Y como yo siempre traía esta cuestión de la psicología, me metí al área de psicoanálisis, ¿no? Y educación. Y fue otro gran encuentro porque pues ahí entré en contacto, pues primero obviamente con todo el área freudiana, lacaniana, pero luego ya me fasciné de la corriente junguiana, ¿no? De Jung. Y eso pues más me hizo sentido con lo que estaba yo buscando, ¿no? Los arquetipos universales, etc. Entonces, para ese entonces, ya estaba yo terminando la carrera y un tío estaba haciendo su doctorado en la Escuela Nacional de Antropología como antropólogo físico y me invitó a participar para atender el área, digamos, pedagógica de su investigación y psicológica también. Y ahí fue otro clic porque el momento de que junté la antropología, el psicoanálisis y posteriormente vino el Nepohualtzin, dije, wow, es una beta muy importante porque ahí están los arquetipos universales, está el sentido de la cultura, está el sentido humano, porque a veces, desgraciadamente, en nuestra educación y en la historia, nos hacen ver la historia como en la escuela, sobre todo, ¿no? Como un cúmulo de fechas, de batallas, de personajes, que luego por eso pues ve a uno a los niños que se aburren, ¿no? Totalmente y guácala, no sé, no les hace sentido, pero falta que nos den la carnita, pues, ¿no? O sea, ¿cuál era ese pensamiento, la cosmovisión, los mitos? A todos nos encantan los mitos, ¿no? Entonces, otra cosa sería si empezamos a enseñar a los niños y a todos nosotros desde ahí, ¿no? Entonces, yo tenía esa idea, o sea, con esta, pues sí, como que ya ve tan nata que tengo de maestra, de decir, no, yo quiero enseñar esto desde la cosmovisión, ¿no? No desde el dato meramente histórico y no por quitarle valor a la historia, pero la historia no se puede entender si uno no entiende la cosmovisión de un pueblo, ¿no? Así Y es. por otro lado, también nos han hecho creer,
que toda esta cuestión de los mitos y la poesía y las leyendas es pura flor y canto, ¿no? O sea, como que, ay, pues qué romántico, pero no sirve para nada eso. Y precisamente lo que yo estaba descubriendo es que sí sirve, porque ahí en el mito y en la cosmovisión y en la iconografía está tejida la parte, entre comillas, dura. Lo que pasa es que en Mesoamérica el conocimiento es uno, ¿no? O sea, ciencia, arte, filosofía, religión están totalmente intrincados, ¿no? O sea, no hay separación de que esto es matemática o esto es filosofía o esto es geometría, ¿no? Y ahorita recuerdo un poquito a León Portilla, ¿no? Que cuando él saca su libro precisamente como tesis de filosofía náhuatl, se burlan de él y dicen, ¿cómo filosofía? O sea, ¿cómo Mesoamérica, los nahuas? Jamás, o sea, déjase a los griegos, ¿no? O sea, pero acá no hay filosofía, ¿no? Y, y esta obsesión también de dividir el conocimiento fue para mí muy evidente cuando yo presenté por primera vez la tesis, o sea, como el tema de tesis. Primero me lo rechazaron porque me decían, es que esto no es pedagogía, es antropología. Y yo, o sea, a ver, ¿cómo les explico que antropología, pedagogía, filosofía, matemática y ciencia en el mundo mesoamericano es lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí que literalmente me fui por la libre, me tardé como 5 años, pero dije, no, yo sigo por ahí, ¿no? Y afortunadamente después me cambiaron de asesor de tesis, una excelente asesora, y ella me dijo, no cambies nada, yo si hay bronca, yo me aviento el boleto contigo, ¿no? Entonces, eso otra vez me volvió a brincar, ¿no? Esta educación está totalmente sesgada, ¿no? Entonces, con esta confluencia, como les digo, de psicoanálisis, arquetipos, Mesoamérica, cosmovisión y matemática, pues solito se fue tejiendo, por así decirlo, la historia, ¿no? Sí, claro, Ese fue un claro, poco claro. el chisme. Muy, muy, muy interesante, sobre todo porque efectivamente creo que eso, esa es una visión que reflejas, ¿no? De esta idea de tener todo integrado en lugar de tratar de analizar por partes separadas, ¿no? Entender que todo esto va junto y hay que comprenderlo junto y hay que, creo que estoy de acuerdo totalmente contigo en que esto, mostrado así, generaría un gran interés en la mayor parte de las personas que habitan en este territorio, ¿no? Yo creo que sobre todo porque a veces se percibe que no es como útil, ¿no? Para, como decías, para nada. Entonces, muy, muy interesante el punto, tu punto de vista, sobre todo, que tiene esa facultad de integrar. Entonces, no sé si mis compañeros estén de acuerdo o también me gustaría ya pasar a hacer algunas preguntas, Far. No sé o tú quieres iniciar con una No, adelante, presentación, no sé. adelante, sí. Sí, creo que es más, Bueno, es que más ameno. sí, muy bien. Si es que nosotros habíamos, por sí estado platicando acerca de cuestiones que nos gustaría mucho platicar hoy contigo y que creo que también muchas de las personas que están hoy acompañándonos están muy interesados en ese tema, sobre todo en los temas que tú has abordado a lo largo de esta trayectoria que como ya nos has contado y que nosotros por supuesto ya conocíamos y sabíamos es larga y nutrida. Entonces, a mí me gustaría mucho que comenzáramos y que nos pudieras dar tu punto de vista acerca de qué era precisamente la matemática para las civilizaciones que se desarrollaron en el territorio de Mesoamérica. ¿Qué era para ellos la matemática? Yo creo que la matemática es el sentido y la conciencia de los ciclos que tuvo muy presente siempre Mesoamérica, ¿no? Esta idea de que el universo se rige por ciertos números, por ciertas proporciones que se repiten y son también que funcionan un poco como que lo que nosotros entendemos ahorita como fractales, ¿no? Es decir, como ciclos dentro de ciclos más grandes, dentro de más grandes, etcétera, pero que
un pequeño día, por ejemplo, puede ser el reflejo de un ciclo mayor, de una trecena, de una veintena, de un ciclo de 52 años, de un ciclo de eclipses, etcétera, ¿no? Entonces, la matemática es, como les digo, la razón de ser, el hilo conductor de la vida misma, y uno se está dando cuenta que el universo es como dicen, si es que existe Dios, Dios seguro es matemático, ¿no? Porque uno lo ve, ¿no? En la proporción áurea, en el ADN, en el caracol, en los ciclos, por ejemplo, de los eclipses, por ejemplo, también, o incluso en la conformación de los ciclones. Todo absolutamente nos habla de matemática. Entonces, claro, es una matemática de la naturaleza, pero ahora sí que quien tenga ojos que vea, ¿no? La cosa es que la maravillosa cultura de nuestros ancestros logró ver cuál era esa urdimbre que le daba sentido a todo, ¿no? Le da sentido a la luna, al sol, a Venus, a la gestación humana. Yo así lo veo, ¿no? O sea, es la coherencia de la vida, ¿no? Así es la forma que, pero como dices, como decías también, de una forma muy integrada con todo lo demás y sobre todo de conocer, tener acceso a lo que nosotros llamaríamos la divinidad, ¿no? Pero que es ese mundo, ese tiempo distinto, ¿no? Es creo que una llave. María Elena, también me gustaría que nos contaras un poco acerca de números, hablar un poco de números, porque nosotros sabemos que hay números que siempre han sido como clave dentro del estudio de estas civilizaciones. Y nos gustaría mucho que nos contaras de algunos números, por ejemplo, que nos contaras acerca del 2 y que también por ahí este, hay varios, hay números muy específicos que son clave para la comprensión de esta cosmovisión de estas civilizaciones. ¿Nos podrías contar un poco acerca de esto? Sí, claro. Bueno, si algo se distingue en Mesoamérica es por este enfoque que tiene específico de la dualidad, ¿no? Y cuando hablamos de dualidad no quiere decir que no haya el concepto del uno, ¿no? Por supuesto que lo existe, pero por lo menos en esta tercera dimensión, ¿verdad? Que vivimos en la manifestación de la vida, o lo que hace la diferencia, por ejemplo, el maestro López Austin del anecúmeno y el ecúmeno. En el ecúmeno, esta vida, en esta casa que vivimos, todo se manifiesta en dos, ¿no? En una dualidad eterna, ¿no? Entre lo femenino, lo masculino, lo frío, lo caliente, el arriba, el abajo, los cielos, el mundo infraterreno, el jade, el oro, todo pues nos está hablando de que es un concierto de dos, ¿no? Y no es necesariamente que sean opuestos y irreconciliables y enemigos, ¿no? Más bien son complementarios. A veces parece que son totalmente irreconciliables y sin embargo cuando uno empieza a entrar en el significado profundo, ahí es donde surge la vida, ¿no? Por ejemplo, con el símbolo del Atitlacinoli, el agua y el fuego, ¿no? El agua digamos, el elemento solar. O sea, la cosecha se tiene que dar con agua y sol, ¿no? Aunque aparentemente haya una lucha de contrarios y fue, de hecho, símbolo también de la guerra para los mexicas, el simbolismo, digamos, de lo femenino asociado al oscuro, al agua, a la tierra, a lo que está dentro, al útero, a diferencia de lo masculino, que es, digamos, solar, penetrante, seco, cálido, pues es la confluencia de ambos que hace posible la vida, ¿no? Si no hubiera esa complementariedad de lo femenino y lo masculino, pues no estaríamos aquí.
tan sencillo, ¿no? Entonces, la Así es. visión mesoamericana siempre va a tener este enfoque de la dualidad y no siempre tiene que ser femenino masculino, muy evidente, pero sí una dualidad, ¿no? Y lo vemos en muchos dioses, ¿no? Entre comillas, dioses, o sea, el mismo Quetzalcóatl, o sea, es serpiente, pero es emplumada, ¿no? O Tlaloc, que inicialmente podemos decir, no, pues es un dios celeste, porque allá está en las nubecitas, sí, pues sí, pero pues Tlaloc también está en el Tlalocan, y el Tlalocan está abajo. Entonces, a veces yo creo que más que nada esto sería como una invitación a quitar nuestro pensamiento lineal, cuadrado, estructurado, que metemos todo en cajoncitos, y tratar de entrar en otro canal más como multidimensional, cíclico, con posibilidad de unión de lo que aparentemente es irreconciliable, ¿no? Entonces, o sea, hablar de Mesoamérica y no hablar de dualidad, o sea, no se puede, simplemente no se puede, ¿no? Así Y es. claro, en Fíjate, esta dualidad, perdón, sí. no, es que estaba viendo la pregunta de que nos están haciendo, que si puedes también comentar algo acerca del número 13. Bueno, pero ahorita entonces si gustas un poquito, pero por favor continúa, porque Sí, ibas hacia algo, no quiero interrumpirte. sí, justo iba para allá. Muy bien. Que obviamente pues es el 2, pero al mismo tiempo pues es si es la dualidad, pues es la doble dualidad, sería el 4, obviamente, que son los 4 puntos cardinales, pero el 4 sin el 5 no cobra sentido, porque cuando tú tienes una cruz con los 4 puntos cardinales o un cuadrángulo, un cuadrado, lo que quieras, un rectángulo, el punto medio es el eje. Entonces, tú no tienes referencia de norte, sur, oeste, si no estás en tu centro. O sea, tú eres el centro. Y estoy hablando también metafóricamente. Si uno no está centrado en el mismo corazón, dentro de uno mismo, no puedes actuar, o pierdes poder, pierdes fuerza, ¿no? Entonces, van ligados todos, ¿no? Si tú consideras, por ejemplo, el 2, supongamos que son vectores, ¿no? O por ejemplo este símbolo del infinito, el extremo de un lado y el extremo del otro. Pues sí, pero el punto en el que interseccionan, ese es el 3. Entonces el 2 ya tiene implícito el 3. Y si tú tienes, por ejemplo, un triángulo, igual tres puntos, pero lo ves desde arriba, igual le pones un centro y luego lo proyectas en el espacio y ya tienes la tercera dimensión. Entonces el 3 te lleva al 4 y el 4, como decíamos, te lleva al 5, porque esa es la intersección. Y así te puedes seguir de alguna manera. Y por ejemplo, esta imagen que justo está en pantalla y que es la que tengo acá atrás, que es la concepción mesoamericana de los cielos y los llamados inframundos, que a veces el nombre ya no me está gustando mucho, como que es lo infraterreno, no sé, las raíces del árbol, eso sí. En el que precisamente la trayectoria del Sol, este es un dibujo que le hicieron los Otziles, me parece que fue en 1970 y tantos, a un antropólogo cuando les preguntó, a ver, dibújame los cielos y los inframundos, y lo que le dibujaron fue una ceiba así, con 13 niveles, en donde el séptimo es el punto medio, 6 para un lado y 6 para el otro. Y es la trayectoria del Sol que va a ir avanzando en el día, y el punto séptimo es el cenit, el Sol al cenit, o lo más cercano al cenit que se pueda, ¿no? Y de igual manera, el Sol penetra en la madre tierra, como que se lo traga el monstruo de la tierra, y atraviesa 9 etapas, en donde el 5 es el punto más bajo, es el punto medio, ¿no? Entonces, ahí vamos armando de alguna manera ya toda una serie de confluencias interesantes, ¿no? Por ejemplo, aquí ya salió el 13, ¿no? Pero el 7 y el 13 están relacionados, y el 9 y el 5 también, ¿sí? Entonces, fíjate, por ejemplo, en la estructura del Nepohualtzitzin, de este instrumento, digamos, es 7 por 13.
Y 7 por 13 te da 91, que es una estación. Y si la multiplicas por 2, es uno de los ciclos del maíz, 182 días. Y si lo multiplicas por 3, es la gestación humana, 273 días en término medio. Y por 4, 364, o sea, un año solar. Sabemos que nunca es 91 exacto, sino es 91 punto, cachito, y entonces por eso se completa ya el 365, ¿no? Entonces, hay estos números que brincan de plano en la naturaleza es porque son las matrices de los ciclos. Y lo que hicieron precisamente fue observar y darse cuenta de que, mira, por ejemplo, una de las variantes más comunes de Mesoamérica, por ejemplo, del maíz, hay 7 secciones de cañas de maíz antes de que venga la primera mazorca. 7 antes de la primera mazorca. Ahí está muy claro, ¿no? La proporción del cuerpo humano, ¿no? Las articulaciones más importantes son 13, los orificios de la cara son 7. En fin, ahora sí que esta cultura está basada en la observación. La gran maestra es la naturaleza. Y viendo la naturaleza te das cuenta, precisamente, y esa palabra para mí resuena mucho, darse cuenta, ¿no? Que tiene que ver con la raíz de powa. Powa es contar, pero también darte cuenta. Imagínate lo que estás diciendo. Ser consciente, claro. O sea, darte cuenta, wow. O sea, cuando somos conscientes, otra cosa sucede, ¿no? Exactamente. Exactamente, no, fascinante. Un día también creo que valdría la pena conversar contigo y conversar también de otros números, como por ejemplo el 819, del que también conoces, pero yo creo que a ese hay que dedicarle un programa en sí, ¿no? Y también invitar a César Morlán para que hagamos toda porque es un número muy interesante. Pero bueno, precisamente justo iba yo hacia la pregunta de cómo precisamente que nos contaras un poco acerca ya de estas dos cuestiones que ya conocemos ahora de ti. Por un lado, tu gran interés que decías que es de base sobre el Tonalpohualli, y ahora también la parte matemática. Mi pregunta sería, ¿cómo se relacionan, cómo se integra entonces la matemática y el Tonalpohualli, según tu experiencia y lo que tú has vivido y lo que tú ves? Pues el Tonalpohualli es matemática también, ¿no? Pero aquí vuelvo un poco a insistir en que a veces nuestros conceptos y nuestra visión, entre comillas, occidental, es muy sesgada. Y para nosotros los números son números, ¿no? Nada más. O sea, son simbolitos que me están indicando una cantidad y ya. Y en Mesoamérica no es eso, o sea, el número es un numen también, puede ser un dios, es una energía, es una fuerza que proviene del anecúmeno y que en el momento en que se junta, explico un poquito esto para quien no tenga un poco el concepto. López Austin explica que el mundo mesoamericano, la concepción es el anecúmeno, que es un no tiempo, un no espacio, donde siempre existió, donde viven las esencias, los gérmenes, los dioses, las conciencias, pero es etéreo, no tiene cuerpo. Pero eso ahí está, son conciencias. Pero también existe el ecúmeno, él le pone esta palabra, es un término acuñado por él. Ecúmeno viene de oikos, del griego, que quiere decir casa. O sea, esas esencias se manifiestan ahora sí ya en la materia, en nuestra casa, que es la tierra, el universo, las plantas, las rocas, nosotros mismos formamos parte del ecúmeno. Ya somos tangibles, ya somos seres tangibles, pero somos seres tangibles porque dentro de nosotros quedaron encapsulados los dioses o esas conciencias o esas esencias. De igual forma, son los números son esas esencias.
Entonces, los números también son conciencias. Eso es lo que a veces a nosotros no nos cuadra, ¿no? Como que son conciencias y como que el agua está viva y como que puedo dialogar con las piedras. O sea, todo tiene conciencia porque esas esencias del anecúmeno quedaron presas. Dice que somos dioses encapsulados. Y simplemente cuando dejamos el cuerpo, esas esencias se liberan y el cuerpo se reintegra a los elementos, ¿no? Entonces, el mismo concepto de número ya cambia la historia. Y pues ustedes mismos lo ven día con día en Caltoner, ¿no? Donde un regente está relacionado con un número y con una ave, entonces, y jamás aparece a veces ahí el número, hay muchas cosas que no aparece el número, pero estoy hablando de la conciencia del número que está atrás, que puede ser Chachusicue, Tlaloc o quien quieras, ¿no? O sea, pero es quitarnos ese esquema de que el número es simplemente un signo por ahí, ¿no? E incluso también, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como matemática maya, que ya sabemos que no necesariamente el origen es maya, sino más bien olmeca, incluso algunos dicen que pues, posiblemente mucho anterior. El mismo concepto binario de la representación de los números, que son bolitas y palitos, ya trae ahí ya implícito el concepto de esta dualidad, donde el circulito es un elemento femenino y cíclico. Y la barra, pues, hace alusión perfectamente a un falo masculino. Entonces es el elemento femenino, también como la semilla, ¿no? De la semilla que uno siembra, el C, ¿verdad? El 1, y la barra, el elemento masculino, en donde la semilla la siembro, y la barra puede ser o bien la superficie de la tierra, o bien si la pongo vertical, ¿verdad? Es lo que me va a conectar con, es el axis mundi, o sea, me va a conectar con los cielos y con los inframundos, ¿no? Y el concepto del cero es otra cosa, pero que podría hablar horas y horas del cero y no me canso, o sea, es ese concepto del caracol, de la espiral, de lo que evoluciona, de que está pero no está. Es un concepto dual otra vez de ausencia de cantidad. En ese momento el caracolito está vacío, el animalito ya se murió, pero hay presencia de cualidad, pero ausencia de cantidad. ¿Por qué presencia de cualidad? Porque dejó la evidencia de los ciclos que vivió. Entonces, puedes verlo en ambos sentidos, como de que concluyó, pero también como el espacio vacío de lo que va a venir a ser, ¿no? Entonces, es un concepto maravilloso que te ayuda a ubicarte en qué nivel estás. Como ustedes saben, en el cero te ayuda a nivel posicional, ¿no? Cuando tú pones los números, no es lo mismo que le pongas un cerito abajo, una conchita abajo o arriba, porque ya te está indicando en qué nivel estás trabajando, ¿no? Entonces, y hay también el concepto de mutación, que eso es típico, por ejemplo, del Mictlán, ¿no? En el sentido de que un puntito, se pueden juntar 4 puntitos, pero si se me llegan a juntar 5 puntitos, ¡pum!, muta. Muta de femeninos a masculino. Y si se me llegan a juntar 4 barras, muta otra vez hacia lo femenino, pero ya en un nivel superior. Punto. Sí. 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 Entonces es maravilloso, es un sistema dinámico, evolutivo de vida, pues, o sea, en amplio sentido de la palabra, ¿no? Así es, me gusta mucho esto que dices sobre el cero, ¿no? Que es un cambio de orden, ¿no? Pero, y que implica las dos cosas, el vacío, pero a la vez la transformación y el ascenso a un orden distinto. Es maravilloso y como bien lo dices, presenta una integración para comprender el mundo, ¿no? Y justamente por eso es que me gustaría mucho preguntarte, porque además con toda la experiencia que tú tienes, tú creo que nos podrías contar muy bien ¿de qué manera podemos utilizar este conocimiento, esta matemática en la actualidad? ¿Tú crees que hoy a las personas en su vida diaria
añadir este conocimiento o quizás también visión, cómo podría ser utilizado por las personas en el mundo actual, donde, pues como tú misma también lo has dicho, las matemáticas son vistas de una manera diferente, ya son como que todo separado, ¿no? ¿Cómo consideras tú que podría entonces usarse esta matemática mesoamericana en la actualidad? Esa es una pregunta muy interesante, porque mucha gente ha dicho, "Ay, pues ¿para qué aprendes eso si ya no se usa? O sea, ¿para qué te va a servir si ya está el sistema decimal?" Pero es como cuando uno aprende una lengua distinta, ¿no? La lengua trae consigo una estructura mental, emocional, simbólica, totalmente distinta. Entonces, cuando tú accedes, por ejemplo, en este caso, al sistema vigesimal, al Tunalpowali, estás entrando en otro registro que te hace ser consciente de en qué momento estás viviendo. Entonces, no es lo mismo estar pasando por un día cuyo eje es el 7, porque sabes que es un punto cenital, o sea, estás en un punto alto, ¿no? Que en un 13, porque entonces ya estás a punto de mutar y a punto de volver a iniciar otro ciclo. Entonces, te hace ser consciente de qué momento estás viviendo, ¿no? O si lo combinas incluso ya pues hasta con los llamados señores de la noche, etcétera. Ahí, por ejemplo, combinando el 13 y el 9, eso es algo interesante porque dices, ah, pues nada más son los dioses del día y los dioses de la noche. Pues sí, pero resulta que 13 por 9 te da la órbita de Mercurio, ¿no? 117. Entonces dices, ah, caray, a ver, entonces otra vez, o sea, quiere decir que esas combinaciones me están dando ciclos astronómicos, cuentas, a veces se queda corta la palabra calendárico, ¿verdad? Pero digamos, patrones o matrices de orden del universo, en el que cuando yo entro en ese registro empiezo a identificar cuál es el sentido de mi vida bajo ese otro patrón. Y no es el único, por supuesto. Digo, hay muchos patrones en las culturas ancestrales que también hacen esa referencia a símbolos, a números. Pues el mismo Pitágoras, ¿no? Tenía un estudio muy profundo de la numerología y en donde un número no es nada más el número en sí, sino la carga energética que trae, quien se ha metido a toda esta cuestión de la numerología lo sabe muy bien, ¿no? O el mismo tarot, por ejemplo, ¿no? Los arquetipos universales, sobre todo en los arcanos mayores, me está hablando de una energía muy, muy específica. Entonces, aprender este sistema, por un lado, te abre a otros registros, pero por otro lado, son tus raíces para nosotros como mexicanos y es muy importante porque conocemos que es un poco lo que mi historia, con lo que pasó a mí, andaba yo metida en 20,000 cosas y de repente, a ver, ¿y tu raíz qué? O sea, ¿dónde estás parada? ¿Cuál es de dónde vienes? ¿Cuáles esas lenguas que le dan sentido, emoción y palabra a tus pensamientos, que nunca lo vas a decir igual en español, ni en inglés, ni en ningún otro idioma? Cuando lo dices en náhuatl o en maya, es otra cosa. Tengo mi maestro, uno de mis maestros de náhuatl, él es de la Huasteca, él es poeta, y siempre me dice, yo no puedo hacer poesía en español, no me sale. Cuando hago poesía en mi idioma, luego siento la respiración de la tierra, el maíz, las plantas, veo mi comunidad, me conecto porque son mis raíces. Entonces, yo creo que la riqueza es a muchos niveles. Y hablando estrictamente de cuestiones matemáticas, igual tengo un amigo matemático que lo que él dice es que un sistema matemático es más eficiente entre más divisores tenga. A ver, me explico. El sistema decimal del 1 al 10, el 10 solamente lo puedes dividir entre 5 o entre 2. El 20, que es el sistema vigesimal, lo puedes dividir
entre 10, entre 5, entre 4 y entre 2. Entonces, entre más divisores tiene, es más eficiente el sistema. Lo que pasa es que pues por la cultura dominante nos llevó a pues adoptar este sistema, pero no es porque matemáticamente sea más eficiente. Lo que pasa es que pues ya nos hicimos a esa idea, ¿no? Así es. Así es. Fíjate que ahora nos gustaría Disculpe, mucho que hay un nos... micrófono abierto, déjame, lo voy a cerrar, perdón. Sí, sí, sí. Continuar. Precisamente te voy a decir también eso porque sí está, como dicen, haciendo ruido. Ahí está ya. Adelante, por favor. Sigo escuchándolo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces había dos, fíjate. Sí, Sí. Miguel, Irma, si pueden apagar su micro. Muy A bien. ver, Gracias. Creo que ya lo ya volvieron a está. aprender. Excelente, muchas gracias. Muy bien. Por favor, Pues me continúe. gustaría que pasáramos ahora directamente, que nos contaras un poco acerca ya de una de tus áreas de especialidad, que es precisamente el Nepohualtzin, y que nos contaras un poco acerca de cómo se utilizaba este sistema en el mundo antiguo, ¿no? Que nos contaras un poco ese antecedente, porque creo que estamos en general poco familiarizados con él. Sí, a veces este tema se ha vuelto muy controversial. Yo que tuve oportunidad de conocer al maestro Esparza, él tenía en su poder, digamos, varios Nepohualtzitzin, como que son una especie de ábacos del área precisamente acá de Cholula, y otro que es más bien de Tabasco, que era como una especie de brazalete. Cuando uno se va, digamos, a las fuentes, precisamente cuando se describe, por ejemplo, de la llegada de Cortés y que va a pasar por lo que nosotros conocemos por el paso de Cortés, ese lugar se llamaba Nepopualco. A mí cuando lo vi casi me desmayo. O sea, y era el lugar, precisamente por ser el cruce entre todas las mercancías que venían de la costa y que iban a entrar hacia el altiplano central, ahí era el lugar de la cuenta. Nepopualco quiere decir el lugar donde se cuenta. Y ahí era una especie de, pues por darle un nombre actual como aduana, en donde se contaba los tributos que entraba y que salía. Y precisamente en muchas de las relaciones que, por ejemplo, que habla Motolinía, dice que había un sistema que a veces utilizaban, y ahí es donde yo pienso que sí hubo una comunicación muy fuerte también con el área de Sudamérica, porque él habla también de nudos, ¿sí? De mecates y nudos, como el quiput de los incas. Y que había también otro sistema con cuentas de 13 por 7. Entonces, desgraciadamente, no existen, digamos, ahorita por lo menos de que murió el maestro, yo ya no supe dónde quedó todo ese material, pero sí sabemos que se usaba como a dos niveles. Uno, en la cotidianidad, obviamente, ¿no? Así, por ejemplo, con los tributos y contar y claro, por ejemplo, los mexicas tenían su propio sistema, como sabemos, ¿no? Pero el otro nivel, un nivel muy alto, muy evolucionado, pues tuvo que ser la astronomía. No puedes entender la astronomía si no tienes este sistema, ¿sí? O sea, el sistema vigesimal te está ayudando a hacer cuentas rapidísimo y a poder plasmarlo. Sí sabemos, por ejemplo, de que en muchos pueblos para hacer operaciones simplemente con el piso, en la tierra, así pones, digamos, varitas o rayas la tierra y con varitas y piedritas puedes hacer operaciones, ¿no? Así es como él lo aprendió, el maestro Esparza, ¿no? Y pues es una manera como muy sencilla. Entonces, digamos como que tendría dos formas de presentarse.
una como tipo tablero y otra con la estructura parecida a un ábaco de 7 por 13. Que sí es importante que sea 7 por 13 porque, como les dije, ese es el ciclo de una estación, 91. Y que tiene ciertas proporciones importantes que yo puedo usar nada más la parte derecha o la parte izquierda, y ahí ya estoy viendo la órbita lunar o lo estoy relacionando con los fuegos nuevos. O sea, esa estructura del 7 y 13 es clave, clave en Mesoamérica, ¿no? Entonces, pues a esos dos niveles, a un nivel muy cotidiano, casi del mercado y pago de tributos y a ver cuántos van para allá y cuántos van para acá. Y ahora, a ver, ciclos, días, años, cuentas sagradas, etcétera, ya a un nivel macro que obviamente pues lo han de haber manejado pues los famosos Tonalpouque, ¿no? Los astrónomos, los grandes sabios. Sí, seguramente, ¿no? Y sobre todo por la forma en que ya nos diste un amplio panorama de cómo no estaba a disociar la vida cotidiana tampoco de tener siempre presente esa relación de los números, que para nosotros son solamente números, pero que justamente para estas civilizaciones pues eran algo más que eso, ¿no? Y pues cuando decían cualquier número siempre estaba asociado ya al numen, a todo, ¿no? No podía estar de otra forma. Yo de verdad siempre he pensado que quiero sentir, ¿no? A profundidad, esa es mi gran aspiración, esa visión del mundo, ¿no? Realmente esa visión, no, aparte digo de la que tenemos nosotros mismos y que también, pues es la que nos ayuda a vivir, ¿no? Pero ya imagino qué será eso de tener en tu cabeza cuando ves un número todo el panorama completo y no separado, como todavía a mí me pasa, ¿no? Que si veo un número, a veces te inclinas más por la parte matemática. María Elena, me gustaría muchísimo que ya que estamos entrando en esta materia, nos contaras de una manera, pues ya totalmente concreta acerca de este curso que tú vas a iniciar próximamente y que precisamente tiene esta posibilidad de enseñarnos este sistema que nos va a abrir totalmente estas dos partes, ¿no? Tanto la parte matemática, ¿no? Me gustaría que nos contaras de eso, cómo este sistema te puede cambiar la perspectiva tanto en la práctica matemática de todo, como en la misma visión acerca de quienes estamos tan interesados en conocer de estos temas de la cosmovisión antigua. Claro, sí, un poquito antes de entrar quiero hacer énfasis en la raíz de la palabra, porque Nepoual, tzitzin, ne es el prefijo que te está indicando que es alguien, ¿no? Que lo va a manejar. Pero la parte central es Powa, Powali, que igual viene también en el tonal Powali, ¿no? Pero cuando tú te pones realmente a pensar qué significa Powa, también en náhuatl tiene una serie de connotaciones muy amplias, porque contar puede ser así, como que muy cuadradamente 1, 2, 3, 4, 5. Pero Powa también es narrar, ordenar, puede ser también, digamos, estructurar, dividir, distribuir, contar cuentos, contar leyendas, contar mitos. Y ahí es donde uno se pone ahora sí que a darse cuenta de que, ¿para qué cuenta uno? O sea, ¿qué es lo que pudo haber motivado a la humanidad entera, hablando ahorita concretamente de Mesoamérica, pero en general la humanidad, a contar? No nada más cuentas y ya, ahí quedó. La cuenta tiene que ver con el registro. Si yo cuento y lo registro en códices, piedras, lo que tú quieras, ahí ya queda una memoria y ya queda de alguna manera un conocimiento plasmado que yo puedo crear, recrear, expandir, corregir, etcétera. O sea, la palabra contar ya tiene implícita
esta idea de la conciencia de los ciclos y que yo lo registro para que luego otras generaciones que vienen cuenten con este conocimiento. Y este conocimiento se sigue recreando, haciendo, nutriendo como de hecho ustedes lo están haciendo día con día. O sea, yo siento que la cultura está viva. O sea, la cultura no quedó en el museo, la cultura no son ruinas, la cultura no quedó en el pasado. Si tú no, bueno, a lo mejor la palabra suena muy feo, como la usas, decir, si no estás inmerso en la cultura, no la puedes recrear. Y entonces la dejas morir, ¿no? Pero si estás dentro, entonces puedes seguir avanzando y recrear. La cultura es un ser vivo también. Entonces, mucho también del curso va en ese sentido, ¿no? De cobrar conciencia de las implicaciones que tiene el contar, ¿sí? Porque si yo reduzco el hecho del Nepohualtzitzin a un simple aparatejo que te sirve para hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, no es eso. Eso sería lo de menos. Lo importante es cómo fue estructurado, por qué significa, cuáles son las matrices que le dan vida, que le dan razón y que están presentes en toda la cultura, ¿sí? Entonces va un poco por ahí. Pero bueno, a ver, voy a compartir entonces algunas laminitas para que Excelente, sí, claro. sea más fácil. Bueno, esto ya me lo salto. Entonces, el objetivo esto ya lo conté, ¿no? Entonces, bueno, son 5 módulos. En el módulo 1, pues sí me voy un poquito a las bases de que, porque estamos hablando, incluso es muy cuestionable el término mismo de Mesoamérica, ha sido muy criticado porque pues que abarca mucho más que un concepto, pero bueno, un poco tenemos, como estamos haciendo uso de los términos, tenemos que mínimamente definirlos. Entonces, cuando uno, porque a veces sí me he dado cuenta que mucha gente no sabe qué es eso de Mesoamérica o qué incluye o qué, ¿no? O el otro término que se ha utilizado y se está utilizando mucho ahora como el anáhuac o el semanáhuac, si es nada más la cultura náhuatl o incluso puede abarcar hasta mayores terrenos. De hecho, por ejemplo, la palabra Nicaragua originalmente es Nican, anáhuac. Hasta aquí, anáhuac y Hasta que Nicaragua, agua, claro. ¿no? Sí. Muchos dicen que incluye también, pues, casi desde Alaska. En fin, hay como que muchas distintas visiones, pero en sí el término de Mesoamérica es importante saber dónde lo ubico, y cómo lo defino y qué áreas tiene, ¿no? Qué áreas y qué horizontes. Las áreas culturales son igual 5, ¿no? La región maya, la región del Golfo, la región de Oaxaca, el altiplano central y las culturas de Occidente. Entonces ya, por ejemplo, ahí, ¿no? La definición ya implica en sí un registro geográfico, porque se plantea el trópico de Cáncer como el límite norte. Y eso es muy importante porque de ahí para el norte son Aridoamérica. Entonces, si el clima cambia por la misma curvatura de la Tierra, es un punto más al norte y ya luego empieza la curvita muy fuerte, entonces ya las culturas del desierto, su nombre lo está diciendo, Aridoamérica, ya son seminómadas y nómadas. Entonces, esta franja cultural de lo que nosotros entendemos por Mesoamérica tiene que ver con la forma de la Tierra y de que a partir del trópico de Cáncer hay por lo menos 2 estaciones, si no las 4, por lo menos 2 estaciones, secas y lluvias. Y eso permite a la población asentarse. En lo que crece la milpa, pues sí, le estoy dando su mantenimiento, pero tengo tiempo para pensar, crear, escribir, hacer poesía, hacer códices, construir templos, o sea, ya me da una oportunidad mayor. Entonces, es muy importante la relación con la tierra. La geografía determina la cultura, ¿no? Y, esta idea básica, que es lo que hemos estado abordando toda esta primera parte, de la conciencia de los ciclos. O sea, la conciencia de los ciclos es la base de la civilización mesoamericana. Cuando yo me percato de que todo tiene unos ciclos,
pues entonces ya puedo ir siguiendo estos ciclos y hasta cierto punto adelantarme a qué viene y prepararme, ¿no? O sea, esta idea también, como decíamos, de la cosmovisión en cuanto al concepto de unidad, dualidad, totalidad, ¿no? Que va muy ligada, obviamente, a la matemática, ¿no? Y luego, como a través de los mitos, en este caso voy a tomar el ejemplo muy concreto de la leyenda de los soles, pero es un mito de creación relacionado con las matemáticas y con la astronomía. O sea, ha habido un montón de estudios ahí al respecto, algunos pues sí, igual muy controversiales, pero los números que se manejan en esas soles, en esas eras, son igualmente múltiplos de 13, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir viendo en cómo se puede relacionar estos soles con la astronomía y con la matemática, ¿no? Esto es un poco lo que les decía yo, de las áreas culturales, por qué el trópico de Cáncer, la conciencia de los ciclos, y que obviamente no son ciclos nada más terrestres, sino la Tierra en relación a las órbitas más importantes, por lo pronto, del sistema solar, por ejemplo, los planetas visibles, que son nada más hasta Saturno, ¿no? Pero muy, muy específicamente, y eso tenemos registros muy claros, de registros de Venus, de Marte, en los códices, ¿no? Entonces ahí no hay vuelta de hoja, ahí están las tablas, ¿no? Ciclos de eclipses, las tablas de eclipses de los códices mayas. También hacer resaltar que somos parte de una de las 6 grandes civilizaciones originarias. O sea, no es cualquier civilización, es una gran civilización madre, pues, ¿no? Y que junto con nuestros hermanos del sur, de las culturas incaicas, pues formamos igual un eje, ¿no? Por eso se habla de este despertar del cóndor, el quetzal y el águila, ¿no? De toda América, o sea, ubicarla también, o sea, no es ni menos ni más, pero es un pilar, eso sí es importante, ¿no? Bien, este concepto también, me gusta mucho utilizar esta figura porque, da para tanto, ¿no? Hablar de la dualidad a partir de esta figura, ¿no? Porque si te das cuenta son los ciclos, es la dualidad, cuando pienso que va a acabar, vuelve a empezar, que a veces se puede manifestar incluso, como un ouroboros, digamos, como una serpiente que se muerde su propia cola, como el tiempo, como el agua, puede ser también tierra, o sea, da para tanto hablar de la serpiente como elemento crucial de la cultura mesoamericana, que a partir de ahí empiezo yo a tejer precisamente. Y como, por ejemplo, en los mayas se dieron cuenta que específicamente la serpiente de cascabel de la zona maya, que le llaman tzapcán, tiene en el diseño de su piel unos como rombos que tienen precisamente 13 escamas por lado y en la parte del centro como una cruz. Las escamas del centro son 7 por brazo, digamos, y las escamas laterales son 13. Wow, o sea, dices, ahí está, o sea, y pues por eso de alguna manera fueron maestros, ¿no? De la observación de la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, esta leyenda de los soles como base de todo lo que tiene que ver con la astronomía y la matemática de cada uno de estos soles, la relación que han hecho también con la precisión de los equinoccios, etcétera, ¿no? O sea, como que si te das cuenta, el objetivo siempre es ver la parte suave, cosmogónica, simbólica, mítica, y pum, luego relacionarla con la astronomía, la matemática, la geometría, para que nos haga sentido de que es uno y lo mismo. Y no quiere decir que uno es mejor que el otro, porque en esta sociedad actual como que hemos tendido a privilegiar la parte mental y lógica como superior a lo intuitivo, a lo emocional, a lo simbólico, lo onírico, como que lo tiende uno a ver como menos, ¿no? Y pues no, son Exactamente. un reflejo del otro, ¿no? Bien,
ejemplos de esta misma dualidad en algo básico para la cultura, no nada más en las deidades, sino en el maíz, ¿no? O sea, porque el maíz para poder nutrirnos tiene que morir. Se desgrana y se le quita la piel, que hay otra relación con los dioses, ¿no? Con el famoso Xipetotec, etcétera, la nixtamalización. Pero luego yo tengo que elegir las semillas y volverlas a sembrar. El maíz solo no subsiste. Es una simbiosis hermosa, es una creación mesoamericana. Y ahí relacionándolo pues, con Quetzalcóatl, que fue una donación que nos trajo Quetzalcóatl. O sea, vamos viendo tanto la cuestión real, de que ahora sí, como dicen, sin maíz no hay país, ¿no? Pero al mismo tiempo la cuestión mítica que te está diciendo la base. La base es vida y muerte, ¿no? Necesita morir para poder vivir, ¿no? Yo no puedo plantar una semillita tierna de maíz en la tierra porque no pasa nada, se pudre, ¿no? Necesito esperar a que se muera para que entonces renazca. Entonces, es una maravilla ahí entender la filosofía a partir pues, de la realidad, ¿no? Es como les digo, esta importancia de las observaciones, de los ciclos, del mismo registro de los eclipses, de los observatorios, de las técnicas que se usaron para observar las estrellas, los pasos cenitales también en puntos importantísimos, por ejemplo, como en los cenotes sagrados, donde se hace ¡bum! De repente esta columna que está abriendo otra vez los planos, cielos, tierra de inframundos, ¿no? Son mágicos y son científicos, pues, ¿no? Es bello, ¿no? Esta dualidad que vivimos cotidianamente, ¿no? Y como símbolo, claro que había mucho que cuestionar respecto al famoso, si estaba o no estaba la serpiente, ¿no? Que al parecer no estaba y ya fue introducida después, pero aún así pensando, por ejemplo, en la dualidad serpiente-águila, que la piedra del sol justo están a 180 grados. Coatl está a 180 grados de Cuautli, en la piedra del sol, en el círculo. Entonces, ahí ya te está diciendo, todos esos símbolos que están a 180 grados son dualidades, ¿no? La iconografía que conocemos perfectamente, pues toda tiene esta parte de la dualidad, ¿no? Lo que decíamos del concepto del cero, ahí sí quiero abundar bastante porque es bellísimo, bellísimo. A mí cada vez que me fascina más, me apasiona el concepto del cero, ¿no? De la evolución, de la transmutación, de las espirales, de lo que está contenido, de lo que se va a poder contener, de los esquemas en la naturaleza cíclicos, de la misma proporción áurea, ¿no? Que vienen esas espirales. En fin, hay tanto que rascarle ahí, ¿no? Y el concepto de dualidad precisamente del cero maya. Y que algo en particular que a mí me impactó del concepto maya es que también se puede representar no nada más con una concha, sino con una flor. Cuando la flor está completa de 4 pétalos y su centro, implica que ya está completo, pero a veces ponen la flor a la mitad y eso quiere decir que está por concluirse. Todavía no se concluye y sin embargo también es un cero, o sea que el cero puede tener varias acepciones según en dónde y en qué momento lo tengo, ¿sí? Y otra de las cosas que me impactó, que en lengua, me parece que es cachiquel, es decir cero, decir flor de 4 pétalos, y decir placenta se dice con la misma palabra, que es choquij. Placenta, wow, o sea, imagínate lo que implica, o sea, regresar al origen, lo que está nutriendo, ¿no? Wow, le puede uno sacar un montón de cosas. Uno dice, ¿por qué llegaron a esta conclusión? O sea, ¿qué es lo que vieron? ¿Cuál es la conciencia o la asociación que hay atrás de
de hacer. Y realmente cuando uno, porque me puse luego a buscar imágenes de placentas, y cuando sale completita la placenta parece una flor, literalmente parece una flor. Y el centro, digamos, el cordón umbilical es como si fuera su pistilo. Increíble. Esta misma dualidad igual la quiero llevar, no, obviamente no muchos, no todos, imposible, pero algunos ejemplos básicos de cómo se expresa esta dualidad en algunas deidades, ¿no? Por ejemplo, misma Coatlicuitlaltecutli, o Chachutlicuitlaloc, o Coyoxauqui, y Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, etcétera. ¿Cómo se van a entender las dualidades? Siempre. Y como lo vemos en el Tonalpohualli, cuando hay un signo de mucha agua, pues el regente resulta que es el sol o es algo ígneo, ¿no? Como para balancearle, no puedo tener pura agua o puro sol porque me desbalanceo. Entonces, ese es el mismo concepto también dual, ¿no? Esto que ya hemos dicho de que el conocimiento es un todo indivisible, ¿no? En donde ciencia, arte, filosofía y religión no puedes separarlo. En el módulo 2, ahí ya entramos. Claudia, obviamente, pues no me puedo detener, porque pues ahí Gerardo será testigo de que el Tonalpohualli puede dar para años y vidas completas y no acaba, ¿no? Pero por lo menos explicar qué relación tiene el Tonalpohualli precisamente con todas estas cuestiones matemáticas, con algunos elementos astronómicos como son Venus, la Luna, con la gestación humana. ¿Por qué? ¿Por qué ese 20 por 13, no? O los meses, ¿no? ¿Por qué 18 por 20? ¿O por qué los fuegos nuevos es 4 por 13, 52? O sea, siempre atrás de los números hay esta relación de ciclos que son, como les digo, fractales, ¿no? Y se van repitiendo en lo pequeño, en lo más grande, en lo más grande, en lo cósmico, ¿no? Entonces, un poco tener en cuenta esto. Sí, de alguna manera vamos a entrar brevemente a los símbolos, pero más que nada entender la estructura, ¿no? De matemática que hay atrás y por qué. Porque son terriblemente importantes conocerlos y familiarizarse con esa iconografía. Entonces, te abre otro sistema de pensamiento, de conciencia y de vida. Para mí así lo ha sido, ¿no? Obviamente también vamos a ver algunos ejemplos de estas mediciones arqueoastronómicas, ¿no? Algunas pues ya muy conocidas, otras no tanto, en cómo se tienen ya sea a través de la arquitectura o a través de ciertos fenómenos naturales, por ejemplo los cenotes, lo que decíamos de los pasos cenitales, o marcadores de paisaje, o edificios expresamente construidos para eso, por ejemplo en la zona maya, más que nada, ¿no? Estos números sagrados ahora relacionados con los rituales. ¿Por qué encontramos 260 esqueletos como ofrenda sacrificial abajo del templo de las serpientes emplumadas en Teotihuacán? ¿Por qué son 4 los danzantes y 1 el caporal del famoso danza del volador, ¿no? ¿Por qué dan 7 vueltas abajo y por qué descienden 13? Ahí está 7 y 13, ¿no? Hay rituales en los que, o los sacerdotes mayas, ¿por qué ponen 7 hileras de 13 velitas cuando están haciendo sus peticiones? Entonces hay un montón de elementos en la ritualidad que te dicen, ahí está. Lo que pasa es que era más fácil que se conservara el mito y el rito que a veces el conocimiento científico y matemático. Desgraciadamente, después de la invasión, pues se trató de cercenar esa parte, pero como sigue vigente en los ritos y en los mitos, es cosa de volver a sacar la hebra y decir, mira, aquí viene, ¿no? No se perdió. Y eso es gracias a los pueblos originarios. Yo siempre lo remarco. Gracias a ellos esta cultura está viva. Bien, en el módulo 3 pues vamos a entrar entonces ya a la cosmovisión y a los números, ya en especial.
un poco hablando de estos números, númenes y números al mismo tiempo, de cómo un número puede ser al mismo tiempo un ave o puede ser un regente, ¿no? Con un sentido muy distinto a lo que nosotros manejamos como un número, ¿no? Obviamente va a hablar de la pareja creadora, de los 4 hijos, de las 7 direcciones del espacio, etcétera, ¿no? Algunos mitos relacionados con la astronomía, como el de Coatlicue, Huitzilopochtli, Coyolxauhqui, las famosos Tzenzón-Huitznahuac, que son las 400 estrellas. O sea, ahí está la astronomía todo el tiempo, ¿no? Pero también está la historia, y es cuando cambia del matriarcado al patriarcado, que es también un estudio muy interesante, ¿no? Las diosas, primero fueron diosas y ya luego fueron dioses los prevalentes, ¿no? Entonces también eso es algo interesante de ver. En el módulo 4, ahí voy a entrar a la piedra del sol, que ese es mucho el legado que me dejó el maestro Esparza cuando yo estaba trabajando con él estaba preparando este libro. Desgraciadamente murió antes de sacarlo a la luz y yo estaba ya trabajando con él y yo me quedé con el material. Entonces se me hizo una obligación precisamente sacar la tesis y darle el crédito de que esto es lo que él estaba haciendo, ¿no? Sabemos que hay muchos estudios sobre la piedra del sol, pero por lo menos quiero decirme, esto es lo que él descubrió. Y hay un montón de astronomía impresionante, un montón en los círculos de la piedra del sol. Entonces eso lo quiero compartir, así como este otro sistema que se conoce como el sistema del Mecatl, que es para el diseño de grecas. Eso le encantaría ahí a Gerardo, que es todo cómo se diseñan a partir de este sistema perimetral. Es esto un poquito, ¿no? Los 7 círculos y qué tiene que ver cada uno con órbitas de ciclos de eclipses, ciclos de cometas, etc. El diseño de las grecas, ahí vamos a ver muchos ejemplos de Mitla. Y ya el módulo 5, ahí ya nos metemos de lleno a cómo se utiliza esto. Primero en el tablero, porque para mí ya por tantos años que llevo enseñando esto, ya me di cuenta que primero hay que enseñar el tablero. En vigesimal, sí, también lo podemos trabajar en decimal, pero primero el tablero es mucho más sencillo y relajas la tensión de que las matemáticas son difíciles, ¿no? Y ya que entienden el tablero y casi estás jugando y no te das cuenta, de ahí hago la transición al abaco, que ya implica un nivel mayor de abstracción, ¿no? Obviamente no vamos a ser expertos de eso, pero sí quiero que tengan la vivencia de lo que es codificar en otro sistema. Es literalmente otro idioma, ¿sí? Y tienes que estar entendiendo las cosas desde una visión totalmente distinta, ¿no? Una proporción distinta. Entonces, bueno, pues de eso se trata. Igualmente hacer la referencia al cuerpo humano como unidad vigesimal, ¿no? Los distintos Nepohualtzin o expresiones que podemos encontrar. Este es el tablero. Para ahí, precisamente quien se inscriba, yo sugiero que hagan su tablero o yo se los envío así como su abaco, y si no, que yo les los guío en cómo hacerlo, ¿no? Eso no hay ningún problema. Para ir viendo precisamente todas estas relaciones ahora en el instrumento, ¿sí? Y esto es un poquito mi conclusión, que es un poco con lo que empecé, ¿no? De que todo este conocimiento es como un telar de cintura, ¿no? En donde la ciencia, la matemática, la astronomía, la geometría forman la urdimbre, ¿sí? La urdimbre son, como le digo, lo que está vertical, lo que le va a dar estructura. Y tú vas hilando y haciendo el brocado en la urdimbre, ¿sí? Ese se llama la trama. Esa es la cosmovisión. La urdimbre es la matemática. Entonces, pues bueno, ahí se los dejo, obviamente, pues si quieren nada más como dato. Bueno, aquí hay otras referencias a algunas deidades como Ixchel y Tlazolteotl en cuanto a la luna, también el cuerpo humano, las órbitas, la relación con los quipus. Este es el material. Las clases van a ser por Zoom
Voy a subir el material a Classroom, aunque algunos de ustedes ya me estaban pidiendo que si lo puedo poner también en Facebook. Sí, las presentaciones, pero los materiales, creo que a veces Classroom me da un poquito de más recursos. Como que así se atoran, yo les ayudo, ¿no? Pero entonces voy a abrir también un grupo de Facebook y un grupo de WhatsApp para que la comunicación sea más rápida como es, ¿no? Entonces empezamos el 20 de marzo, son 8 sesiones, los lunes de 7 a 9. Y todas las sesiones van a ser grabadas, yo las subo y las comparto en el grupo, ¿no? Y bueno, si necesitan más información, si me mandan un correo a nepohualchitzin@gmail.com, estaré muy gustosa de contestarles. Así que los espero en clase. Excelente, Mar. ¿Vale? Excelente. La verdad que pues nosotros aquí, los el equipo de Caltodac, los traemos a estar presentes en las clases. Para nosotros es esencial entender todas esas cuestiones y pues ya ansiosos, ya estamos muy cerca. En este momento me gustaría, si no sé, si alguno de mis compañeros, si Lili o Gerardo quisieran hacer algún comentario. Gerardo, Lili. Sí, yo quiero decir que después de escucharte, Mar, todo lo que nos has preparado para este curso, pues vas a ser para nosotros un torrente de luz, un crisol multicolor. Nos vas a guiar por la matemática, pero nos vas a enseñar cómo integrar esa matemática que ha estado, como tú bien dijiste, desde una visión dura, la vamos a integrar a ese pensamiento simbólico, la vamos a hacer nuestra y la vamos a reconocer en nosotros mismos, ¿no? Ahorita al final que decías, la matemática está en el cuerpo del hombre, está en toda la expresión de la naturaleza. Bueno, pues vamos a recordar que la matemática es ese lenguaje que nos permite decodificarnos aún más y con mayor precisión. Me imaginaba, recordaba, por ejemplo, el brazalete de Pacal, ¿no? Que tiene precisamente el Nepohualchitzin, y decía yo, bueno, ¿sabes cómo me siento antes de iniciar este curso? Como que ya con esta introducción me pusiste ese brazalete de Pacal y me vas a subir a esa nave. Voy a descubrir universos nuevos. Y eso es lo más bonito y lo más interesante, porque va uno entusiasmado y pues yendo de tu mano, yo creo que vamos a entender toda esta belleza de la matemática y de la geometría sagrada que a ti tanto te apasiona. Entonces, pues muy contenta de tenerte tan cerca y sobre todo de ir ahora sí que de tu mano aprendiendo todo esto que es maravilloso. Un placer, Mar, un placer. Para mí es un honor que ustedes de Cartona que estén en el curso, porque creo que podemos entretejer mucho conocimiento y nutrirnos mutuamente, ¿no? Entonces, es sí para mí un súper, un postre así, delicioso. Así será. Y ya vi que traes tu caracol, ¿no? Mira aquí Sí, ya. sí, el Excelente. Ejecacosca, para que no digan. Perfecto. Vamos con todo y con todos los símbolos y con Como todos debe los de ser. números, ¿no? Como debe de ser, con el entusiasmo, con el Dios adentro. Sí, sí, Así sí. es. Gerardo. Y claro que sí. Mark, gracias por estar aquí. Qué gusto, ¿verdad? Estar nuevamente con la oportunidad de conversar contigo. Y bien, pues solamente pues saludarte y también pues me da gusto encontrar muchas confluencias, ¿no? En la forma en la que expresas, tan novedosa, en la forma tan novedosa en la que expresas algunas ideas, ya de tanto escucharlas en las mismas fuentes, pues ya suenan repetitivas, ¿no? Yo me topé en tu discurso pues con algunas frases verdaderamente novedosas, frescas, que nos ayudan a ampliar la comprensión, ¿no? De algunos conceptos ya, este, que pudiéramos creer anquilosados. La verdad, me gustó mucho. Y como dijo Rolando, bueno, pues estamos muy contentos de participar, por supuesto. Es un honor también para nosotros poder participar para estar aprendiendo juntos en ese curso. Particularmente, la parte cuantitativa y cualitativa de los números, creo que es algo que también en Caltora frecuentemente mencionamos,
porque cada vez lo encontramos más. O sea, una vez que lo descubres, resulta que tiene más de cualitativo que de cuantitativo. Lo de cuantitativo es lo de menos, es una pequeña parte solamente del número. La parte cualitativa, ahí es donde está la carnita. Y particularmente en Mesoamérica y en toda esta cultura, bueno, pues así como tú nos lo platicaste de manera magistral, pues ahí está también mucho conocimiento que todavía está por rescatarse, todavía está por recuperarse, está por, yo le digo revitalizar, ¿sí? Tenerlo que volver a ocupar, porque siempre que hablamos de la herencia de nuestros antepasados, en ocasiones, y lo digo porque yo en algún momento esa era la idea que tenía en mi cabeza, ¿no? Pues dices herencia, antepasados, te imaginas algo, no, pues ya, lo que ya murió, ¿no? Lo que ya no existe, y como ya no existe, pues ya no tiene relevancia, ¿no? Todo lo contrario, yo creo que tiene más relevancia, porque ahí están los datos que nos van a ayudar a nosotros a poder justamente, no solo revitalizar, utilizar ese conocimiento y esa sabiduría, esa experiencia que ya caminaron nuestros antepasados y que nos dejaron precisamente para que lo estudiemos y posteriormente lo apliquemos en nuestra vida, no solamente para que lo estemos aquí y platicando, ¿no? Esa es la parte más importante y creo que una parte primordial para llegar a esa comprensión es esa cuestión de lo cualitativo y lo cuantitativo respecto del número. Esa es una de las partes más importantes que a mí me impactan de tu presentación. Y bueno, pues para ya no extenderme más, pues cederle la palabra si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias por estar aquí, Mar. Un placer. Al contrario, gracias a ustedes. ¿Alguna Sí, pregunta, Estaba algún lloviendo. comentario? Perdón, estaba yo viendo que entró también nuestro Sí. Everardo. Everardo, Sí, ahí está. somos coetáneos y él y yo aprendimos, abrevamos del maestro Esparza, así que me da mucho gusto verlo por acá. Maestro Everardo, Mucho gusto. bienvenido. Si desea Bienvenido. decir algunas palabras, será bienvenido. No, pues yo sigo aprendiendo, ¿no? Para mí es evocar aquellas sesiones con el maestro don David Esparza Hidalgo ya de hace 41, 42 años aproximadamente, y pues en el transcurrir del tiempo pues nos reencontramos con María Elena, entonces el escucharla, el gran conocimiento, lo que aprendimos, pero lo que ella ha seguido investigando y aportando, pues es una delicia. Así que el que toma el curso con María Elena, pues es una persona que ya está tocada por nuestros antepasados y nuestra ciencia matemática. Así que muchas felicidades y todo mi cariño. Y gracias a ustedes por difundir y apoyar nuestra ciencia matemática, que es importantísima. Y ahorita más en el nuevo modelo educativo necesitamos incorporarla, porque es lo en lo que le llaman los campos formativos, en lo que es saberes y pensamiento científico. No puede haber más pensamiento científico en nuestros saberes tradicionales que a través de nuestra matemática. Así que hay que extender esta invitación a maestros, supervisores, directores y a la misma secretaria de Educación para que conozcan de dónde viene el conocimiento. Pues muchas gracias, un cariñoso abrazo y beso para mi querida María Elena. Gracias, hermanito. Y gracias a ustedes. Gracias. Muchas Gracias, maestro Everardo. Muchísimas Muchas gracias por sus palabras. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta acerca del curso? Recuerden que el correo al que le van a escribir a la maestra para poder solicitar la información es nepowelsitzin@gmail.com. Está el flyer en Facebook y también está rodando por las redes sociales, ahí en WhatsApp, así que seguramente ya se lo toparon. Ahí van a encontrar precisamente nepowelsitzin@gmail.com
No sé, Marilena, si te gustaría compartir la liga del correo en el chat, ahorita que estamos todos reunidos. Ah, ¿aquí? Sí, cómo no. Ajá, sí, en el Ahorita chat, para que cualquiera de los que estamos acá ya lo tengamos listo cuando necesitemos escribirte. Ya estamos a una semana exactamente, ¿cierto? Sí, Sí, exacto. una Yo semana. quiero leerte un comentario acá. Adelante, Lili. Dice Arly Rodríguez en el Facebook. Estoy fascinada por aprender a pesar de que estoy un poco grande, pero creo que para esto no hay edad, ¿verdad, Mar? ¿Qué le puedes decir a ella? Por supuesto que no. No, es un conocimiento tan básico en el sentido de que es de la naturaleza, son los ciclos que tenemos todo el tiempo y los estamos viendo, pero no nos hemos percatado de que tenían esas proporciones. Entonces, incluso la parte matemática, como te digo, sobre todo empezar por el tablero, es un juego de niños. O sea, le digo que quien ya lo ha trabajado, no te das cuenta que estás sumando, restando, haciendo operaciones a veces complicadas, porque nada más vas aplicando unas reglas, ¿no? Entonces, obviamente es un conocimiento paulatino, pero más que nada es abrirte a la naturaleza, pues a esas proporciones y a entender nuestra cultura desde un punto de vista muy rico, ¿no? Que te hace sentido totalmente. Dejan de ser, ay, estos eran unos bárbaros que se la pasaban haciendo sacrificios, ¿no? O sea, no, es entender el por qué estaban haciendo eso, cuál era la cosmovisión, cuál era el rito, qué mitos estaba activando y la percepción del universo tan particular de Mesoamérica, que es única. En ese sentido, cada pueblo tiene su mensaje, como la frase esa que puse yo en el libro de Alfonso Reyes, que dice, cada pueblo se salva cuando logra vislumbrar el mensaje que ha traído. Cada pueblo traemos un mensaje. Entonces, no podemos dejar de poner nuestro mensaje en el universo y en este planeta. Un mensaje no es mejor que el otro. Somos piezas de rompecabezas, pero cada pieza hace sentido. Falta nuestra pieza. Así es, fíjate que en ese sentido, Tania Amostin también en el Facebook dice, qué maravilla de curso, complementa perfecto todo lo que vamos aprendiendo en la lectura matutina, en Tlapohuía y todos los cursos de Caltona. Y ciertamente, como dices, ¿no? Es una pieza más que se agrega para que podamos entender la maravilla que nos han heredado estos pueblos que nos dieron origen, ¿no? Y que a lo mejor los hemos dejado olvidados, pero que están ahí, como dices, presente. Cuando aludías al tejido, están ahí en esos bordados. Ahí está la matemática. Entonces, aprender de la matemática nos va a hacer ver esos bordados desde otro punto de vista. Entonces, vamos, por eso decía yo, nos vamos a subir a esa nave de Pacal y vamos a descubrir cosas increíbles. Gracias, Mar, ahora sí que No, por y ser el gracias capitán. a Tania también por el ¿Verdad? trabajo que tiene tan impresionante Exacto. de recrear los códices. Realmente la admiro. Gracias, Todos Tania. vamos poniendo Gracias, nuestro Mar. granito de arena. Muchas gracias. Y creo que pues todos ya estamos como que esperando esa semana transcurra para comenzar. Y también, Manu, me gustaría ya de una vez comprometerte a que, a que hagamos otra entrevista próximamente sobre otros temas. Yo me quedé muy interesado y clavado con la idea del cero, además de que, de que te he estado leyendo, pues tengo muchas cosas que voy leyendo y como dices, vas conectando, ¿no? Dices, ay, este número no lo había pensado bajo esa perspectiva y, en fin, hay mucho que platicar, pero pues a nombre de mis compañeros, de la gente de Caltonac, te quiero dar muchas gracias también por ese tiempo, por esta charla y reiterar que realmente nosotros estamos, totalmente, creo que en el mismo camino, ¿no? Que de precisamente traer al presente y al Ay, se apagó tu tu micrófono. presencia. Sí. Ya está, ¿no? Yo creo que ya está. Ya. Ya está, Sí, ya está. sí. Muy bien. Sí, te agradezco muchísimo entonces a nombre de mis compañeros y pues
aquí nos veremos muy pronto ya para la siguiente semana para la primera clase. Gracias, Lino. Muchísimas gracias, Mar. Muy bien, bueno, pues Ha sido No, un pues placer. agradecerles igual a todos los que están presentes, qué lindos, muchísimos. Ustedes obviamente no solamente son alumnos, son amigos entrañables, queridos y parte de la razón de ser de mi vida. Gracias, gracias. muchas gracias, Mar. Gracias, Mar. Muchas gracias, pues. Muy bien, pues yo les agradezco mucho a todas las personas que nos han acompañado hoy y pues nos vemos pronto. Yo creo que en un rato más vamos a hacer una transmisión especial del Tonali, pero pues por el momento les doy las buenas tardes, que disfruten mucho este Tonali que está corriendo y nos vemos en una semana en el curso de la maestra María Elena. Muy buena tarde. Buenas tardes. Muchas gracias, Mar. Gracias. Un abrazo. Adiós. Para todos. Gracias. Muchas gracias por su atención. Gracias, Mar. Gracias, chicos. Gracias. Hasta la clase. Allá nos vemos. Ya nos vemos. Chao. Listo.